En fechas muy recientes está teniendo lugar, no ha terminado, una polémica muy intensa, muy desafortunada, llevándose a niveles muy elementales de argumentación entre el gobierno, fundamentalmente entre el gobierno de la Ciudad de México y la Iglesia Católica Mexicana, por voz de su conferencia episcopal y uno de sus representantes. Esto enmarcado en un conflicto generalizado internacional que está teniendo lugar contra la Iglesia Católica. Por otro lado, también recientemente en una universidad pública de la Ciudad de México tuvo lugar un encuentro en el contexto del conflicto en Oriente Medio, fundamentalmente sobre Palestina. En ese encuentro hubo una conferencia del director del Centro Islámico de México, en donde hizo una conferencia sobre el papel del Islam y el mundo musulmán, y después, al terminar la conferencia, dio una oración, llamó una oración musulmana. Pongo estos dos casos tan complejos en sí mismos para introducir el tema que vamos a tratar hoy, que es igualmente complejo, que es el del Estado laico. ¿Puede un Estado o debe un Estado ser absolutamente neutral respecto de las manifestaciones religiosas tan complejas como el Islam o el catolicismo, al margen de los conflictos políticos que puedan darse coyunturalmente? Eso es de lo que vamos a discutir el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Esto es otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, para tratar el tema de hoy, Estado laico, tengo el placer de saludar nuevamente a doña Socorro Díaz. Hola, doña Socorro. ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Bernardo Batis. Maestro, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Y también nos acompaña Héctor Vasconcelos. Hola, Héctor. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Los tres ya nos han honrado varias veces aquí en Capital 21 y en este programa Plaza de Armas para tratar un problema que ya antes de entrar en grabación estábamos ya comentando, lo estrafalario, digamos, de la polémica que está teniendo lugar con la Iglesia Católica, unos comentarios lamentabilísimos de Onésimo Cepeda, por ejemplo, en el contexto de las reformas que están teniendo lugar en el gobierno de la Ciudad de México, fundamentalmente en materia civil, digamos, de matrimonios, adopción, etc. Pero también dije, para poner otro ángulo del asunto, porque evidentemente el problema del Estado laico no se agota en las relaciones con la Iglesia Católica, sino con otras religiones. Puse también el caso concretísimo que a mí me llamó mucho la atención, y debo decir que también me irritó, que en una universidad pública de educación superior, en el momento en el que todo el mundo se está desgarrando las vestiduras sobre el Estado laico, tiene lugar una ceremonia musulmana en donde nadie dijo nada. Nadie dijo nada, seguramente fueron a la oración con mucho gusto, yo qué sé. Y seguramente, que esto es peor aún y es más contradictorio aún, seguramente quienes fueron a esa manifestación iban desde una perspectiva, según ellos, de izquierda, cuando si hay algo que está a 1000 leguas de la izquierda, es el mundo musulmán. Pero bueno, esto lo pongo para provocar la discusión y para poner las cosas en su escala adecuada. ¿Qué podemos decir para entrar a discutir, maestro? Bueno, yo veo que esa transformación de una iglesia que es el cristianismo, el catolicismo, que nace frente al Estado, porque todas las religiones antiguas y los poderes antiguos en Egipto y Babilonia y en Israel y luego en Roma, el Estado y la religión se confundían. Los dirigentes políticos eran también dirigentes religiosos, y me parece, quizá pudiera ser una exageración, que es el cristianismo el que se planta por primera vez frente al Estado como algo independiente. Y luego, dando un brinco de muchos siglos, ¿por qué
se establece esa unión tan estrecha entre la Iglesia católica y lo que podía ser el equivalente al Estado en la Edad Media, lo que quedaba del imperio y los poderes reales en que se dividía ese sistema feudal. Pues porque enfrente precisamente tenían el Islam, que atacaba y tocaba las puertas de Europa por todos lados. En España estuvieron 800 años, en Sicilia, en Grecia, cruzaban el Danubio, llegaban por las estepas de la Europa del Este. Entonces era casi una legítima defensa, ¿no? Iglesia y Estado, o estados, o estructuras políticas de entonces, estar muy bien identificados porque tenían enfrente un enemigo muy poderoso, al que logran parar finalmente en la famosa batalla de Lepanto. A los turcos ya en el Renacimiento los frenan, aparentemente en forma definitiva. Entonces eso es lo que me explica a mí que haya habido una unión tan estrecha entre la religión católica y el sistema político. Y luego eso nos trae los españoles a México. Ellos son herederos muy directos, apenas estaba en pleno Renacimiento y estaba concluyendo todavía instituciones medievales, nos llegan, y es lo que se establece en México. Entonces yo diría, hay primero una razón histórica, y luego que esa unión se da durante 300 años, entonces cambiarla, llegar a un sistema moderno donde se definan los fines de la Iglesia y los fines del Estado y haya un laicismo, yo reiteraría el adjetivo moderno, respetuoso entre ambas instituciones. Yo creo que es hacia donde tendríamos que llegar, en mi opinión, pero no es tan fácil, ¿no? La formación de la nación mexicana está muy estrechamente ligada con las prácticas y las historias y los hábitos y pautas de comportamiento de la Iglesia Católica. Pues yo quisiera empezar por decir, voy a hacer una especie de promoción que involucra a dos de los aquí presentes, al maestro Héctor Vasconcelos y a su servidora, que hace tiempo, en el 2007, antes de que estuviera tan aguda la polémica en torno al Estado laico y a la participación indebida e inconstitucional de los jerarcas religiosos en asuntos de orden político, el maestro Vasconcelos organizó como presidente de la Comisión de Defensa del Estado Laico del PRD una serie de conferencias en Saltillo, Coahuila, si no recuerdo mal, en el 2007. Y de ahí surgió este pequeño libro que se llama El Estado Laico, una conquista histórica, en el que escriben Carlos Mondragón, de los grupos evangélicos, Carlos Monsiváis, Roberto Plancarte y la de La Voz. Pienso que es una buena edición y es una revisión actualizada de los términos del Estado laico que publicó este libro el Instituto Nacional de Formación Política del PRD, instituto dirigido en ese momento por la ilustre Ifigenia Martínez. Y digo ilustre porque realmente es una mujer ilustre de la vida de México. Si Ifigenia no hubiera hecho otra cosa que escribir La distribución del ingreso en México, que junto con el libro de Pablo González Casanova, La democracia en México, son grandes clásicos del pensamiento y del estudio académico en el país, pues con que hubiera hecho eso habría sido suficiente, ¿no? Entonces, Ifigenia editó el libro, yo se los presento para quienes quieran conocer reflexiones un poco más decantadas, más depuradas que las que se pueden expresar pues de manera verbal como lo estamos haciendo. Pero yo quisiera introducir aquí dos elementos. Ciertamente, como dice Bernardo, la Iglesia católica apareció como digamos el cristianismo primitivo, como una expresión de desafío al poder imperial de Roma. Pero con Constantino, ¿no? Desde que la Iglesia se volvió constantiniana, se volvió un instrumento del poder terrenal, ¿no? Y adquirió una vinculación profunda con el poder terrenal hasta nuestros días. Y frente a él, a este poder terrenal,
vinculado a la creencia religiosa, es que surgen en México y en muchos otros países luchas en favor del laicismo, del Estado laico. En México yo creo que la gran batalla inicial se da precisamente en el Congreso Constituyente de 1857, fundamentalmente, en el que de ahí se derivan las leyes de reforma. Por cierto, quiero recordar que este año se cumplen 150 años, también se cumplen 150 años de una gran revolución que fue la que significa las leyes de reforma que estableció los límites del poder de la Iglesia Católica. O sea, le quitó el registro civil, ¿no? Porque la Iglesia Católica, antes de las leyes de reforma en México, era la que controlaba la vida de los mexicanos desde su nacimiento hasta su muerte. Esta es la verdad. Entonces, sí me parece importante en el año del Bicentenario y del Centenario de la Revolución Mexicana recordar que este año también es el año de los 150 años de la promulgación de las leyes de reforma. Y al hablar de laicismo, de laicidad, quiero hacer una puntualización. Laico no quiere decir antirreligioso. En realidad, la defensa del laicismo debe ser entendida como la separación clara, franca, entre las creencias religiosas y las políticas públicas. Nada más, nada menos. Y yo dejaría mi intervención inicial en esos términos. Héctor, un primer. Yo pienso que lo que hemos atestiguado en las últimas semanas y meses, esto empezó como por diciembre, enero pasados, es nada menos que el mayor reto, la mayor manera de enfrentar toda la tradición del Estado moderno mexicano que se fundamenta en el concepto del laicismo, ¿no? Yo no recuerdo, quizá desde la Guerra Cristera, promovida, por cierto, por la alta jerarquía eclesiástica, o desde el Constituyente de 1916-17, un enfrentamiento más severo de una parte de la jerarquía eclesiástica, porque creo que por fortuna no estamos hablando de toda la Iglesia Católica, sino de la alta jerarquía eclesiástica. No recuerdo una afrenta mayor a los fundamentos de la vida institucional de México. El hecho de que recientemente un cardenal de la Iglesia, es decir, un príncipe de la Iglesia, se haya atrevido a cuestionar una decisión del Poder Judicial es un atentado contra la vida institucional y política de este país que en mi memoria no había ocurrido prácticamente en un siglo. Ahora, yo quisiera que en algún momento de esta conversación abordáramos también lo que yo veo como algo todavía peor, porque yo creo que estas afrentas al Estado laico, a las bases, a los fundamentos de la vida política e institucional de México, se han dado porque hay un pseudo gobierno que las ha permitido, porque la derecha está instalada en el poder desde el año 2000, cuando menos, y entonces han permitido estas transgresiones a los fundamentos de la vida política de este país, según han sido acordados por los mexicanos durante los últimos 150 años. Entonces yo creo que se trata de acontecimientos de la mayor gravedad que debemos examinar y ante los cuales quienes creemos en la gran tradición histórica de México tenemos que responder. Pero aquí el problema, yo veo varios problemas. Uno, fundamentalmente mi crítica estaría aplicando una metodología materialista, que es la que atiende al contenido antes que a la forma, es precisamente el formalismo, porque a mí lo que me parece, y recordando un poco los análisis del materialismo histórico y del dialéctico, por ejemplo, soviético, que es el que está en los manuales, considera que, digamos, la religión es una superestructura, de tal suerte que, así como el Estado, la ley, el derecho y la religión, están utilizados por la clase, digamos, la clase instalada en el poder para oprimir al pueblo. Ese es un poco el análisis marxista. Lo que a mí me parece es, bueno, digamos, los datos que nos ofrece la historia es que vino el comunismo, vino la revolución y la religión no desapareció, sino que, muy al contrario, sigue avanzando, sigue presente. Lo que a mí me parece, y la crítica que hago directa al Estado laico, es su formalismo, porque lo que me parece es que lo que ha venido a convertirse en una superestructura ella misma. Es decir, yo no puedo
como dice usted, doña Socorro, yo no puedo, el Estado me parece, lo pongo sobre la mesa para discutirlo, el Estado no puede ser neutral ni mucho menos impedir que una religión, que una iglesia opine, no que impugne, o sea, no que se enfrente con las instituciones. No que calumnie. No, eso ni es menos que calumnie. No, Sí, es que esto tiene muchas aristas. Claro, tiene muchos niveles de discusión, porque el obispo Onésimo pues no se ayuda a sí mismo, ¿verdad? Entonces, no, y el cardenal Sandoval tampoco. Y el señor Chedraui tampoco. No se ayuda todos a sí estos mismos. personajes. Pero la dialéctica es mucho más allá, va mucho más allá de ellos, no se agota en ellos. Porque, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el Islam? A ver, yo sí quisiera, porque bueno, no puedo acaparar la palabra y por respeto al derecho de intervención, a la libertad de expresión de los integrantes de esta mesa, yo no quise ir más allá. Mire, yo pienso que la defensa del Estado laico en México, y creo que en todos los países del mundo, debe darse porque tiene una gran vigencia, no solo en México, en muchos países del mundo. Hay un rebrote de los fundamentalismos, claro. Es que ese es el asunto, encabezados por las religiones monoteístas. Exacto. ¿Cuáles son? Pues el judaísmo, el islamismo y el catolicismo. No, esa es la verdad. Y hay enormes rebrotes en todas partes. ¿Por qué tiene vigencia y valor? Porque yo creo que el respeto a la libertad de creer y de no creer de todos y cada uno de los individuos que integran una sociedad es una base sustantiva para la paz social en un país, para que no haya confrontaciones violentas dentro de un país. Y además porque es un derecho civilizatorio, o sea, es parte de la civilización respetar la libertad de creencias de las personas. Este es un tema. Entonces, o sea, a ver, ahora, fórmula. El tema que usted plantea, que es muy provocador, el de la definición marxista de que la religión es el opio del pueblo, y que se tomó, mire, hace años se publicó, afortunadamente, en los años 70, un libro de Ludovico Silva, un filósofo venezolano muy connotado, que se llama Como para releer a Marx. Y los traductores cumplen muy bien la expresión italiana de traidores muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué no entender la expresión de Marx no como la drogadicción del pueblo, el opio, sino también como un bálsamo espiritual? Fíjense que yo no soy antirreligiosa, soy una mujer liberal y que defiende el Estado laico, pero yo sí le doy el valor que tiene a las religiones en general como elementos civilizatorios en la larga historia de la humanidad para llegar a estadios mejores. Para decirlo en términos de México, o sea, México no es solamente la Inquisición Torquemada y el clero rapaz. México es también Vasco de Quiroga, claro, es Motolinía, es Sor Juana, ¿no? Las casas. ¿Y saben qué también es? Los curas anónimos de pueblo y del pueblo que cumplen con la tarea de darle a la gente algo de esperanza, de imbuir en el espíritu comunitario la compasión, la defensa de los pobres, la defensa de los que no tienen voz, de los débiles, de los explotados, de los oprimidos. O sea, también hay eso dentro de la iglesia, no solamente esa jerarquía alzada, bronca, con ganas de usar siempre ese lenguaje tabernario, safio, prostibulario, que no repito, por respeto a ustedes, a quienes lo están viendo y a mí misma. O sea, ese es el tema. Pero entonces, no es solamente eso, hay otra cara. Y yo creo que uno tiene que ver no solo opio, también puede haber sido bálsamo, claro, ¿no? No, pero además Perdón que los interrumpa, vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre el problema del Estado laico nacional. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Héctor Vasconcelos, doña Socorro Díaz y el maestro Bernardo Batiz sobre el problemón que es el Estado laico. Y es un problemón fundamentalmente porque no se agota en México, sino que tiene repercusiones históricas, universales, filosóficas, teológico-políticas, sociológicas, sin duda, culturales, etcétera. Entonces, bueno, a ver cómo continuamos aquí. Hemos visto el laicismo y la separación iglesia-estado desde varios puntos de vista. Yo diría que hay que ver
esta separación necesaria para un Estado moderno, paralela con los derechos humanos. A fin de cuentas, el derecho a creer, a opinar, a practicar un culto, pues forma parte de lo que llamamos en México las garantías individuales en la Constitución y de lo que son los derechos humanos. Yo creo que impedir el laicismo o combatir el laicismo es un ataque, a fin de cuentas, a los derechos humanos. Entre otras cosas porque nuestra sociedad ya no es una sociedad como la de la colonia o del virreinato, monolítica, donde solo había una creencia, una religión y se establecía desde el Estado. Ahora hay muchas libertades no creyentes, creyentes, supersticiones, iglesias de todos los tamaños. Entonces no es posible que el Estado se identifique con ninguna de estas posibles vertientes. El Estado debe mantenerse frente a todas estas manifestaciones que para algunos, para mí entre ellos, consideramos necesarias de un nivel de espiritualidad de la vida personal. El Estado debe mantenerse neutral y respetuoso también. No podemos volver al jacobinismo, a la persecución, a provocar una guerra de ninguno de los dos lados, ¿no? Ni de los jerarcas que se expresan con esa vulgaridad y que además no están practicando a la vista las virtudes cristianas. No podemos de ellos esperar una actitud respetuosa frente al Estado, pero también del lado del Estado puede haber un exceso. Si tenemos que buscar el equilibrio. Decía Maritain que hay un doble progreso contrario, ¿no? Avanza el progreso, el bien, el desarrollo, y también las fallas y los errores y los tropiezos. Pues vamos a darle énfasis a un laicismo y a una separación Iglesia-Estado, en donde ambas instituciones que existen y que son realidad y que tienen las mismas personas, los que son ciudadanos también son militantes de iglesias, y la mayoría todavía en casi todos los estados del país es la religión católica. Entonces debe buscarse una fórmula de mutuo respeto y de que el Estado no se incline ni en favor ni en contra de ninguna de las expresiones religiosas. Maestros, perdón, Héctor, no. Adelante. Bueno, yo iba a decir en relación con lo que tú mencionabas, la cuestión de la neutralidad, que si es posible o deseable que exista una neutralidad del Estado con relación a las expresiones religiosas. A mí me parece que es posible y que es indispensable. Yo llegaría al extremo de decir que es la definición misma de la modernidad. Si no hay una neutralidad del Estado ante las diferencias de cultos religiosos, de opciones de vida, de posturas ideológicas, si no hay una neutralidad, no hay modernidad. Y tampoco hay democracia, porque como la misma palabra lo indica, todo el sistema democrático está basado en una igualdad de oportunidades, al menos como ideal, para todos los ciudadanos. Entonces, si yo no pudiera concebir de un Estado neutral ante estas cuestiones, no creería en el Estado, y yo sí creo en el Estado, en un Estado neutral, laico y moderno. Sí, y yo creo en una convivencia nacional fundada en los artículos fundamentales de la Constitución. Yo creo que tenemos una Constitución que no es producto de una ocurrencia de escritorio, sino de enormes batallas del pueblo de México a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX, y además a lo largo del siglo XX, que debe ser respetada. Yo creo que en esta materia, este programa debe ser cumplido al margen de partidarismos políticos, surgidos, por ejemplo, del proceso de transición democrática y de alternancia. Yo tengo para mí que el Partido Acción Nacional está cometiendo un enorme error político, porque se está asumiendo en el gobierno no como un partido respetuoso del programa constitucional, sino como un partido, voy a decirlo con toda franqueza, católico, partidario de una religión. Y por eso cuando ocurren
claras violaciones a los mandatos constitucionales y a las leyes reglamentarias del 130 constitucional, no hay ninguna intervención del gobierno. Hay como una política de avestruz, como cerrar la cabeza, meter la cabeza y decir que no ve. No se confundan. O sea, la base de la paz social y de la estabilidad política del país también radica en la capacidad de hacer respetar el programa constitucional. Yo creo que en esta materia hay 3 artículos que son fundamentales. El artículo 3º constitucional, que es el más doctrinario de los artículos de nuestra Constitución, que define a la educación como laica, gratuita y obligatoria en determinados grados. Es la única vez que usa la Constitución el término laico, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea. El artículo 24, que garantiza la libertad de creencias de todos, ¿no? Y el respeto a todas las creencias. Coincido plenamente contigo. El Estado debe de ser respetuoso de las creencias religiosas, ¿no? Pues no tiene que meterse en el ámbito de la conciencia de nadie. Y el 130, que define cuál debe de ser la conducta de las iglesias y del Estado para garantizar precisamente la separación entre los asuntos del César y los asuntos de Dios, ¿no? En esta cuestión. Yo creo que ahí radica mucho de lo que tenemos que discutir. Y por el otro lado, pues creo que se requiere demandar a las jerarquías religiosas, sean del credo que sean, respeto precisamente a lo que mandata la Constitución en estos artículos, porque el 130 dice de manera muy clara que no podrán los jerarcas de la Iglesia, los ministros de culto, cuestionar, censurar a las instituciones del país. Y una buena... Claro, o invitar a los ciudadanos a votar o en pro o en contra de cualquier partido. Es una violación ahí flagrante la que cometió el vocero del Episcopado de México al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. O sea, aquí hay cuestiones muy precisas. Creo que el debate, la polémica se ha levantado precisamente porque han cuestionado primero la autoridad de la Corte. No solamente la han cuestionado, yo creo que la han difamado, porque con las expresiones pues vulgares y las expresiones de un lenguaje penoso, ¿verdad? Tabernario, de decir que la Corte fue maiciada por el jefe del gobierno del Estado Federal, ¿sí? Aquí no pueden reclamar que hay libertad Eso es un asunto, en efecto, de difamación. O sea, todos tenemos derecho a expresarnos libremente en México. Lo garantiza la Constitución. Lo que no tenemos derecho es a difamar a los otros, ¿no? Ahora, si tienen pruebas de ese soborno, que las presenten. Y si no las tienen, que se retracten. Este es el tema. Y el vocero del arzobispado, gravísimo error, llamar a no votar por un partido político, en este caso por el Partido de la Revolución Democrática, al que llenó de injurias. Está violentando la ley de asociaciones religiosas y culto público. Específicamente se ha tratado de evitar esto porque durante todo el siglo XIX, pues obviamente la jerarquía eclesiástica trataba de conducir la dirección de los votantes, ¿no? Ahora, ante estas violaciones, creo yo, indiscutibles, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde ha estado la Subsecretaría de Asuntos Religiosos? El Ejecutivo se ha hecho omiso en este gravísimo, a mi juicio, atentado a las bases del Estado mexicano, tal como han sido acordadas y aceptadas por la mayoría de los mexicanos durante 150 años. No es una cosa coyuntural allí, hay una historia, como decía Socorro, detrás. Ha habido guerras civiles en este país, hubo la guerra de Reforma, hubo la guerra llamada de la Cristiada por algunos, en fin. No son cosas coyunturales. Claro. Ahora, en relación con lo que decías, Ismael, de la cuestión islámica, si te entendí bien, ¿por qué cuando ha habido manifestaciones de la fe islámica nadie se ha rasgado las vestiduras? Bueno, desde mi punto de vista hay una respuesta posible, porque el Islam no ha tenido el papel en México que tuvo o que tiene y ha tenido a lo largo de los últimos
500 años la Iglesia Católica. Es decir, el Islam nos es un asunto un tanto lejano, un tanto ajeno. En cambio aquí no debemos olvidar, en mi opinión, el México moderno, la República Mexicana se ha hecho en contraposición a las posturas de derecha y ultraconservadoras de la jerarquía eclesiástica. Aquí no tuvimos que enfrentar a la jerarquía islámica, sino a la católica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo diría que desde un punto de vista estrictamente filosófico, la propia modernidad y el propio liberalismo son ininteligibles al margen del cristianismo, es decir, evidentemente en contraposición dialéctica con ellos, pero menciónese un científico musulmán, es decir, todos los grandes científicos han sido del mundo cristiano. Copérnico, por ejemplo, Copérnico mismo era fraile. O sea, yo entiendo que estoy diciendo en contraposición, peleándose pero dentro de la plataforma cristiana. Y de hecho, para dar más datos, hay ya, y no es nuevo esto, hay ya nuevos movimientos en Europa neofascistas que lo que están planteando es lo siguiente. Ellos están diciendo, el problema de la modernidad y el liberalismo y el capitalismo y Estados Unidos es precisamente el judio-cristianismo. Y lo que están haciendo es tratar de recuperar las raíces neopaganas para negar todo el cristianismo. Que esto es Alain de Benoist. Hay un libro reciente que lo traigo aquí. Víctor Farías, es el clásico Víctor Farías que hizo un libro clásico sobre Heidegger y el nazismo. El último libro de Farías es Heidegger y su herencia, los neonazis, el neofascismo y el fundamentalismo islámico. Esto no es nada lejano a México, porque por ejemplo, en ese congreso islámico, seguramente están pensando, haciendo una crítica desde el Islam a Occidente, en tanto que Occidente es cristiano. Entonces ahí, no está tan fácil la disputa, no está tan clara, me parece. Pero ahí no estoy seguro cuál es la relación de eso con el Estado laico, o sea... Bueno, a mi juicio, el problema con el Estado es el formalismo. O sea, es una fórmula... Perdón, pero ¿a qué le llamaríamos en este caso al formalismo? O sea, que es una fórmula que prescinde de los contenidos. Y entonces dice, un chamán, el Islam, la Iglesia Católica, un protestante, todos son lo mismo y todos tienen el mismo derecho y todos son respetables. Y ese es el problema. O sea, ¿pero no es así? A mi juicio, no, evidentemente que no. ¿Cómo se va a comparar un chamán con Santo Tomás de Aquino? No. Con Santo Tomás de Aquino porque Santo Tomás es un filósofo. Puedes estar de acuerdo con muchas cosas de Santo Tomás, y por cierto lo voy a mencionar, pero vamos, por Dios, no hay comparación posible en eso. Pero ese es el problema del Estado. Con la práctica cotidiana de dar consuelo espiritual, de darle esperanza a la gente, pues se compara el chamán con cualquier otro. Desde un punto de vista filosófico eso es insostenible. Y para algunas personas eso es insostenible filosóficamente. Recuerdo a un maestro mexicano de Derecho Constitucional, a Mario de la Cueva, que decía que a las decisiones políticas fundamentales de las constituciones modernas en el mundo había que agregar una decisión mexicana, que es la separación Iglesia-Estado. Él decía, respeto a los derechos humanos, democracia, soberanía popular y separación. Y yo creo que eso es lo que debemos ver. Debe haber separación. Y a partir de la separación, respeto de todas las manifestaciones de opinión y de proselitismo inclusive, que debe haber libertad para eso, y la hay en la práctica. Claro. En lo que yo no estaría de acuerdo con Socorro es en que este gobierno panista se asuma como un gobierno católico. Yo diría es un gobierno neoliberal, económico, que se dice católico, pero que no hace lo que predica la doctrina cristiana. Yo diría, hay sacerdotes extraordinarios, por ejemplo, Raúl Vera en Saltillo, y por ejemplo el sacerdote Pedro Pantoja, que tiene la Casa del Migrante y que recibe ahí a todos estos pobres que vienen explotados por el Estado panista o cuando menos no protegidos como debieran y quizá explotados. Entonces sí hay de todo, que cuando intervienen y dicen está mal como está funcionando migración,
vamos a decir, no te metas, sacerdote, porque sí está de acuerdo con lo que pensamos, y cuando dice, no me gusta la resolución de la Corte, no digo el tono ni la vulgaridad, sino decir, no estoy de acuerdo con esa resolución de la Corte. Yo creo que ahí sí debemos ser respetuosos de una opinión. Si la Constitución de México se ha reformado 500 veces, ¿no? Si fuera intocable, pues no sería una lápida, los 10 mandamientos, claro. Pero no, es algo opinable donde va moviéndose según las exigencias de lo actual. Yo diría que de lo más que nos tendríamos que alejar es de repetir la guerra cristera o la lucha de los conservadores liberales a cañonazos y balazos. Tenemos que buscar fórmulas de convivencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de buscar fórmulas de convivencia. Lo que creo que esta discusión aquí no es la libertad de expresión. No, tienen, esa siempre la vida. Los ministros de los cultos tienen el derecho a expresar lo que quieran, lo que no. Digamos, lo que se levantó la ámpula en las últimas semanas no fue por una expresión, por una expresión, sino por una difamación, por una calumnia. Eso es. No, claro, porque de hecho ni siquiera está en duda la separación de la Iglesia del Estado, porque esa existe. Bueno, sí, pero porque son dos las fronteras se donde han no existe en los últimos que se han transgredido en los últimos 10 años. No creo por porque, a ver, cuando separación de Iglesia del Estado es la que no hay en Inglaterra, que la reina es la jefa del Estado y la jefa es la Iglesia anglicana. Sí, claro. Eso es no separación de Iglesia del Estado. Claro. En México, aunque a lo mejor vayan electoralmente llegando al poder, aquí hay un jefe del Estado y un jefe de la Iglesia. Eso otra vez formalmente, hablando de formalismo. Pero no, no, pero también es real. De acuerdo, pero real, pero también es real. Había sacerdotes, me tocó verlos y conocerlos, que hablaban en favor del PRI y había otros que hablaban en favor del PAN. Eran opiniones personales. Claro, maestro. La Iglesia no puede pronunciarse y si lo hace, pues lo hace indebidamente. Yo no sé si esté usted de acuerdo, pero aquí, en mi opinión, como dice Socorro, estamos hablando no de una cuestión de opiniones, sino de dos cosas, yo diría. Una difamación potencial, al menos en el caso concreto, sí, que es verdad, duda, ¿no? Que además fue ratificada por el resto de la alta clerecía, o sea, la hizo un cardenal, pero fue apoyado en esa declaración difamatoria. Pero además ha habido un ataque vulgar, soez, procaz, a una parte de la sociedad mexicana, que es la comunidad homosexual, olvidando, entre otras muchas cosas, ya aparte de los derechos humanos, de los derechos civiles, que de esa comunidad han surgido algunas de las grandes aportaciones a la cultura mexicana, en las letras, en las artes, en el pensamiento, es decir, ¿con qué derecho alguien puede hacer un cuestionamiento, además atroz, a un segmento de la sociedad mexicana y personas que tienen un púlpito desde el cual se dirigen a mucha gente que no necesariamente tiene toda la información y la preparación y que les van a creer. Exacto. Porque ellos lo dicen. Porque lo dicen. Yo creo que eso es lo que hay que combatir efectivamente. ¿Verdad? Entonces son esas dos cosas, difamación y agresión a una comunidad que es muy importante. Quizás no numéricamente, pero sí cualitativamente. Y además, aunque fuera una persona. Exactamente. Pues es una persona que tiene dignidad y derechos. Exacto. Y deben ser respetados, pero también a la inversa. Si uno o un grupo de clérigos desbarran y cometen barbaridades, no podemos con eso condenar a todo un movimiento religioso tan importante para la formación de la historia de México. Por supuesto, tan estoy de acuerdo con usted que por eso yo nunca hablo ni siquiera de la Iglesia como tal, sino de la alta jerarquía, porque yo creo que hay que hacer esa diferencia. Que además no ha hecho muchos favores a la propia Iglesia. Claro, y no sé si tenemos tiempo en este segmento, pero yo francamente cuestionaría cómo es posible que esta alta jerarquía eclesiástica nos venga a pretender darnos lecciones de moral o de cómo conducir nuestras vidas cuando estamos inmersos todavía en un escándalo internacional, en un escándalo mundial respecto a las prácticas sexuales de una parte de la Iglesia Católica, una parte
y nacional, porque el caso de México no ha sido explorado, han sido mucho más explorados los casos de Irlanda o de Austria o de Australia, pero habría que ver qué es lo que está pasando en la provincia mexicana. No, y a través de la investigación de la conducta de Marcial Maciel. Doña Gorro, nada más yo digo nomás eso y ya. Claro, es la punta del iceberg. Claro. Nos quedamos con esto para hacer un corte más. Estamos de vuelta con ustedes, estamos hablando sobre el Estado laico. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último bloque de Plaza de Armas de este debate, que en el corte incluso seguimos con la discusión porque evidentemente es demasiado complejo para poderse agotar en una hora. Pero bueno, maestro, yo le quería preguntar, usted que tiene la experiencia de la militancia en el PAN, y a la luz de este comentario del PAN hoy en el gobierno, la relación que cambió con la Iglesia, aunque la Iglesia, la relación con el Vaticano la cambió Salinas, ¿correcto? De acuerdo. Sí, la cambió Salinas. Así es. La relación con el Vaticano y con la Iglesia. Las cambia Salinas de Gortari. ¿Qué balance haría usted ahora que está fuera del PAN? Yo diría que el PAN cometió un grave error al aliarse con los grandes empresarios y al usar la religión como un instrumento de lucha política. El PAN tradicional en el que yo milité era un partido que se decía a sí mismo como un partido laico no comprometido con ningún credo religioso. La mayoría de los militantes eran católicos porque la mayoría del pueblo mexicano lo era. Un debate que yo recuerdo, cuando Manuel Cloutier iba a empezar su campaña, propuso que se iniciara en la Basílica el 12 de diciembre. Y por supuesto yo me opuse en el Comité Nacional y después de una discusión y tironeo se votó y se acordó que no. Y luego él lo hizo. Dijo que no iba como candidato, sino como fiel guadalupano y se metió a la Basílica. Pero se definía el PAN como un partido laico. Ahora me parece mucho más, usa a la Iglesia como instrumento político, más bien que la Iglesia, la creencia, la religión, pero se define como un partido procapitalista y de empresarios, ¿no? Que eso es lo que lo identifica más que cualquier cosa, en mi opinión. Sí, en el caso de lo económico, pero aquí también estamos hablando de lo ético-político. Y yo quiero señalar, Bernardo y amigos, que cuando yo señalo que el PAN se ha asumido como partido católico, pues no lo estoy diciendo porque a mí se me ocurrió, sino porque hay datos, hay hechos. El año pasado, creo que fue el año pasado o el antepasado, más tardar, digo, cuando mucho, el gobernador de Jalisco, Emilio González, entregó de los fondos públicos de Jalisco alrededor de 28 millones de pesos al cardenal Sandoval Íñiguez para la construcción de un monumento a lo que ellos llaman los mártires cristeros, que fueron luchadores en aquel momento en contra del ejército federal y del orden constitucional, y del orden constitucional, porque no estaban de acuerdo con la Constitución de 1917. Entonces, bueno, se levantó una ola de protestas tanto en Jalisco como a nivel nacional, y el señor, otra vez con el lenguaje tabernario y prostibulario que acostumbra, el gobernador de Jalisco, panista, ¿no? Recordó a las progenitoras de todos los que nos habíamos opuesto, Héctor y yo entre otros, porque firmamos un desplegado. Yo nunca firmo desplegados, pero a mí me parece, sí, porque esa es mi numancia. O sea, el tema de la separación entre la Iglesia y el Estado y el respeto a las políticas públicas separadas de las creencias religiosas, para mí es valioso y creo que debería ser valioso para todos los mexicanos, los jerarcas de la Iglesia también, porque es un punto muy sensible para el pueblo de México y porque es base de la paz social del país. Entonces, bueno, dijo muchas cosas, pero se vio obligado a regresar el dinero al erario público. Una. Dos, ¿qué está pasando en Guanajuato, amigos? ¿Es o no un gobierno panista el que modificó la ley para evitar que las mujeres guanajuatenses y mexicanas, por supuesto, ejerzan su libertad de conciencia? Porque atrás del tema del aborto, o sea, atrás de que la mujer quiera o no quiera ser madre, quiera o no quiera dar a luz, quiera o no quiera tener un hijo, está la discusión de si la mujer tiene conciencia o es imbecilitus sexus, como decían los romanos. Si la mujer tiene conciencia, tiene derecho a la libertad de conciencia. Y si en uso de su libertad de conciencia las mujeres mexicanas quieren no tener
un hijo porque es un embarazo indeseado, por N motivos, o porque es producto de una violación y demás, tiene derecho a hacerlo. Pues ¿qué hizo el gobierno panista de Guanajuato? No solo evitar el aborto, por supuesto, no está para nada permitido, sino aplicar penas monstruosas de 25 a 28 años de cárcel para una mujer que aborta. Y hay decenas de mujeres guanajuatenses metidas en las cárceles por esas disposiciones, hasta que vinieron relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, porque el gobierno federal panista tampoco hizo nada para evitar esa terrible injusticia. Y vinieron los relatores y entonces pues dijeron que iban a hacer seguramente una recomendación y una crítica internacional al gobierno de México por el abuso que estaba cometiendo contra las mujeres en Guanajuato. Entonces ya disminuyeron la pena. Pero cuando yo hablo de que el PAN se ha asumido como partido católico, porque ese tipo de visiones, voy a decirlo, éticas, de temas que tienen que ver con el cambio de la sociedad moderna, que también la sociedad mexicana ha cambiado mucho, en ese sentido van a la par el partido en el gobierno, el PAN, y la Iglesia Católica. Yo llamaría a que todos pensáramos en la necesidad de establecer una ética frente a la evolución de la sociedad contemporánea, que creo que sería una ética adecuada a la realidad de la sociedad moderna, de la sociedad contemporánea. Bueno, donde los valores se establezcan y se respeten: igualdad, fraternidad, paz, solidaridad internacional, ¿no? Que nos ayuden a todos a conservar a la especie amenazada en el planeta. Son temas que tenemos que ver con amplitud, y yo pienso que la Iglesia Católica está obligada, puede ser un sueño diurno, por la influencia que tiene sobre las conciencias, por su propio desarrollo histórico, a entender que el mundo ha cambiado y que el relativismo filosófico no es el enemigo fundamental de la Iglesia, que quizá, y de las creencias y de la especie, que quizá lo más grave sea la banalidad, ¿no? La venalidad, la indiferencia frente a nuestra supervivencia como especie, y que necesita, en lugar de dar batallas artificiales que llenan de ruido la vida política de México, aprender a respetar la Constitución. Yo sí creo en la necesidad de respetar los aspectos laicos de la Constitución. Maestro. Pues yo estoy de acuerdo en principio, y por supuesto en la supremacía de la Constitución, y que todos debemos de respetarla, incluidos los de cualquier credo y los jerarcas de la Iglesia y todo el mundo. El Estado moderno surge precisamente al asumir la soberanía frente a todos los demás poderes, uno de los cuales era la Iglesia. Claro. Y la lucha de las dos espadas y de las investiduras en la Edad Media, el Renacimiento, la querella de las investiduras, es precisamente el surgimiento del Estado moderno, que acaba estableciendo el Estado tiene supremacía sobre todos los demás poderes. Y luego viene el Estado democrático y dice, ¿quién tiene la soberanía? El pueblo. Y en eso estamos. Y efectivamente hay que dar esa batalla, ¿no? Porque se respete la soberanía del Estado, y la soberanía del Estado como titular el pueblo, que es la democracia. Y frente a eso, todos sujetarnos a la ley. Pero también respetar la pluralidad del Estado. No puede tomar partido. Yo, respecto de la guerra cristera, me gustaría que hubiera otro programa. Claro, eso merece. Tengo algunas consideraciones. A mí la vi mucho tiempo como la lucha de un pueblo frente a un tirano, dictador y perseguidor, ¿no? Entonces, sí hay que hacer muchas consideraciones. A lo mejor da para otro programa. Ya está apuntado. Sí, yo por eso era partidario de circunscribirnos a 2 o 3 de los muchos temas que hemos tocado. No, pero ha sido interesantísimo. Pero yo sí quisiera decir algo. Yo creo que en relación con las posturas recientes de estos jerarcas eclesiásticos, el señor Sandoval Índiguez, el señor Cepeda, el señor Chedraui, yo creo que ellos le deben una disculpa
ya no pública al Estado mexicano, sino a la historia de México, porque han cometido una afrenta que a mi juicio es la más grave, una serie de afrentas que son las más graves en 90 o 100 años, y creo que le deben una disculpa a la historia de este país por haber cuestionado decisiones de uno de los 3 poderes que constituyen el Estado mexicano, por haber atacado con insultos a una comunidad que ha hecho enormes aportes a la vida del país y concretamente a la cultura mexicana. Y creo que son ellos los menos calificados para hacer este tipo de calificaciones cuando están inmersos en gravísimos escándalos por sus conductas sexuales, para aludir a algo que ellos están mencionando en estos días. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Fue muy interesante la charla, muy intensa. Gracias, Héctor. Gracias, doña Socorro. Gracias, maestro. Al contrario. Y queda pendiente pues, sobre de los cristeros, maestro. Ya lo apuntamos. Sí, bueno, pues les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima. Pronto.